¿Alguna vez te has arrodillado en oración, derramando los anhelos más profundos de tu corazón, solo para encontrarte con un silencio que atraviesa tu alma? ¿Te has preguntado si tus palabras, susurradas con fe, ascienden al trono de Dios, o si se desvanecen, perdidas en la inmensidad del cielo? Llevas el peso de oraciones sin respuesta, dudando si Dios realmente te escucha. Estas no son meras preguntas, son los clamores de corazones que anhelan comunión con lo divino, ecos de una fe que busca comprensión. Hermanos y hermanas queridos, hijos e hijas amados en Cristo, los saludo con la paz y el amor infinitos de nuestro Señor Jesucristo, cuya misericordia abraza toda la creación, desde las vibrantes ciudades llenas de vida hasta los tranquilos pueblos acunados por colinas verdes, y la sagrada quietud de sus hogares, donde se nutre la fe, como su Padre éter espiritual, portando el humilde manto de San Pedro. Me presento ante ustedes con el solemne deber de pastorear la Iglesia Universal y el tierno afecto de un padre que se dirige a sus hijos. Queridos, hoy, mi corazón se siente movido a hablarles sobre un asunto que toca el núcleo de nuestra fe, el misterio del silencio de Dios ante nuestras oraciones. No es una preocupación menor, pues la oración es la savia de nuestra relación con Dios, el puente que conecta nuestra frágil humanidad con su amor infinito. Sin embargo, ¿cuántas veces sentimos que nuestras oraciones chocan con un cielo cerrado, que nuestros gritos por guía, sanación o consuelo regresan sin respuesta? Este silencio no es una señal de la ausencia de Dios, sino una invitación a acercarnos más, a examinar nuestros corazones y a alinear nuestras vidas con su voluntad divina. Hoy deseo guiarlos a través de las razones por las que Dios puede parecer silencioso y el camino para orar correctamente, para que su comunión con Él florezca, transformando sus vidas en un testimonio radiante de su gloria. Caminemos juntos con corazones abiertos, confiando en que el Espíritu Santo iluminará nuestro sendero. Antes de profundizar, los invito ahora a unirse conmigo como una sola familia en Cristo. En los comentarios, compartan su nombre y el lugar que llaman hogar. Uniéndose a nosotros en el abrazo del Espíritu Santo, ofrezcan esta sencilla oración: Señor, enséñame a orar correctamente. Como declara el Salmo 139:1-4, el Señor te ha escudriñado y conocido, discerniendo tus pensamientos desde lejos, sabiendo tus palabras antes de que se formen en tu lengua. Que la gracia de nuestro Dios, que escucha cada súplica susurrada, nos guíe mientras emprendemos este viaje sagrado para descubrir por qué sus oraciones pueden quedar sin respuesta y cómo orar correctamente como sus hijos amados. Ahora, comencemos. Antes de adentrarnos en estas verdades sagradas, permítanme compartir una historia que permanece en mi corazón, un momento que cristalizó la urgencia de este mensaje. Mientras visitaba una humilde parroquia en las colinas ondulantes de Toscana, celebré la misa bajo el suave resplandor de vitrales que representaban los misterios de nuestra fe. Tras la liturgia, un hombre llamado Marcos se acercó a mí, sus ojos cargados con un peso no expresado. «Santo Padre», dijo, con la voz temblando de emoción, «oro diariamente por mi negocio en dificultades, por las necesidades de mi familia, pero Dios permanece en silencio. Me siento abandonado, como si mis oraciones no fueran escuchadas, y mi corazón se cansa con la duda». Sus palabras resonaron con los clamores de innumerables almas que he encontrado por el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que derraman sus corazones en oración, pero sienten el peso del silencio divino. Tomé las manos de Marco, lo miré a los ojos y hablé del amor de Dios, no como una promesa lejana, sino como una presencia viva, llamándonos a confiar, a arrepentirnos y a orar dentro de su voluntad. Este encuentro da forma a las palabras que comparto con ustedes ahora, mientras exploramos las barreras que impiden nuestras oraciones y el camino hacia una comunión más profunda con nuestro Creador. La primera razón por la que sus oraciones pueden no ser respondidas es la barrera del pecado.
que puede ocultar el rostro de nuestro amoroso Padre. Queridos hijos, el pecado no es un simple tropiezo, sino un muro que nos separa del oído atento de Dios. Isaías 59:1-2 afirma: «La mano del Señor no es demasiado corta para salvar, ni su oído demasiado sordo para escuchar, pero nuestras iniquidades crean una separación, ocultando su rostro para que no escuche». Consideren a Marco, quien más tarde confesó que sus negocios, aunque rentables, a veces se desviaban hacia la deshonestidad, pequeños sobornos, transacciones ocultas, compromisos sutiles que entristecían al espíritu. Oraba por la bendición de Dios, pero su corazón no estaba plenamente alineado con la justicia. Proverbios 28:9 nos recuerda: si alguien se aparta de la ley de Dios, incluso su oración se convierte en abominación. ¿Han sentido alguna vez una distancia en sus oraciones? Como si un velo los separara de Dios. Deténganse y examinen su corazón. Hay un pecado no confesado, tal vez un rencor aferrado con fuerza, un acto deshonesto, o una negativa a buscar reconciliación. Isaías 1:15 advierte: cuando extendemos nuestras manos en oración, Dios puede ocultar sus ojos si nuestras manos están manchadas por el pecado. Pero no se desesperen, pues la misericordia de Dios es infinita. El sacramento de la reconciliación es una fuente de gracia, donde pueden desnudar su alma y llorar: Señor, revela cualquier falta que me separe de ti. El Espíritu Santo suavemente traerá a la luz lo que necesita sanación, como nos asegura 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esta es una oración que Dios siempre responde, pues su corazón anhela restaurar a sus hijos. Cree en el hábito diario de examinar su conciencia, tal vez ante un crucifijo o durante la adoración eucarística, preguntando: ¿he vivido hoy como tu hijo? Asistan regularmente a la confesión, permitiendo que el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, los absuelva y renueve su alma. En su parroquia, organicen un servicio de reconciliación, invitando a otros a experimentar este sacramento sanador. Enseñen a sus hijos el valor del arrepentimiento, quizás a través de historias de santos como San Agustín, quien encontró libertad mediante la confesión. Esfuércense por vivir en santidad, pues como nos invita 1 Pedro 1:16, estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Un corazón justo, purificado por la gracia, ora con poder. Como confirma Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Al apartarnos del pecado, preparamos nuestros corazones para la siguiente verdad: pues un corazón limpiado por la gracia está listo para buscar la voluntad de Dios. La segunda cuestión a considerar es orar fuera de la voluntad de Dios. Una razón sutil, pero profunda, por la que nuestras oraciones pueden parecer sin respuesta. Amados míos, la voluntad de Dios es perfecta, un tapiz divino tejido con amor y sabiduría, mientras que nuestros deseos a menudo están nublados por limitaciones humanas. Santiago 4:3 declara: pedimos y no recibimos porque pedimos mal, buscando gastarlo en nuestras pasiones. Muchos se acercan a la oración esperando que Dios conceda cada deseo, como un genio que cumple anhelos, pero la oración no es una transacción, es una entrega al plan de Dios, una humilde ofrenda de nuestros corazones a su propósito divino. Imaginen a un hombre que recibe una oferta de trabajo lucrativa que promete riqueza y prestigio sin buscar la guía de Dios. Acepta, orando solo por el éxito en esta nueva empresa. Sin embargo, Dios sabía que este trabajo lo alejaría de su verdadera vocación: dar testimonio a un colega en su rol actual, crecer en fe a través de desafíos allí. Su oración, aunque ferviente, estaba desalineada con la voluntad de Dios. La oración correcta habría sido: Señor, es esta oportunidad de ti, guíame a tu camino, pues confío en tu plan por encima del mío. Jesús mismo modeló esta entrega en Lucas 22:42, orando: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí este cáliz, sin embargo, no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Cuando oramos, debemos acercarnos a Dios con humildad, buscando su voluntad por encima de nuestros propios deseos. 1 Juan 5:14 nos asegura: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Cómo discernimos su voluntad? Creen un espacio sagrado para la oración, tal vez un rincón de su hogar con un crucifijo, una vela y una Biblia abierta, donde puedan orar: Espíritu Santo, alinea mi corazón con la voluntad de Dios. Asistan a la misa con un corazón abierto a la guía de Dios. Dejando que la Eucaristía fortalezca su entrega, recen el rosario, meditando en el fiat de María. Hágase en mí, según tu palabra, como modelo de confianza. En su parroquia, organicen un grupo de oración para buscar juntos la voluntad de Dios, compartiendo historias de cómo su guía ha moldeado sus vidas. Consideren los momentos en que han orado por algo, un trabajo, una relación, una solución, solo para encontrar que la respuesta de Dios fue diferente, pero mejor, de lo que buscaban. Confíen en que su silencio no es rechazo, sino redirección, guiándolos a caminos que lo glorifican. Organicen un retiro parroquial sobre el discernimiento, explorando pasajes como Juan 15:7, que nos invita a permanecer en Cristo para que nuestras oraciones se alineen con su voluntad. Enseñen a sus hijos a buscar el plan de Dios, tal vez a través de historias de santos como San Ignacio, quien encontró la voluntad de Dios mediante el discernimiento. Al alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, abrimos nuestros corazones a la siguiente verdad: pues las oraciones arraigadas en la confianza requieren la base de la fe. La tercera razón por la que nuestras oraciones pueden no ser respondidas es la falta de fe, que obstaculiza nuestra comunión con Dios. Queridos hijos e hijas, la fe es el aliento de la oración, la confianza inquebrantable de que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Marcos 11:24 declara: todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. Sin embargo, ¿cuántas veces oramos con corazones divididos por la duda, confiando en nuestros sentimientos por encima de las promesas de Dios? Recuerdo a Marco, el hombre de Toscana, quien confesó sus pecados, pero se sentía indigno de perdón, creyendo que Dios permanecía en silencio. Confió en sus emociones, sentimientos de culpa y vergüenza, por encima de la palabra de Dios. Un nuevo pecado que nubló su fe. Santiago 1:6 nos recuerda: pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola agitada por el viento. La historia de Marco me recuerda a otra alma, un hombre que conocí atrapado por una profunda depresión. Oraba repetidamente por perdón, pero sentía que el cielo estaba en silencio. Creyendo que era demasiado pecador para la misericordia de Dios, lo aconsejé, diciendo: hijo mío, estás pecando de nuevo al llamar mentiroso a Dios, pues su palabra promete perdón. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar y limpiarnos. Cuando oró: Señor, confío en tu promesa por encima de mis sentimientos, el Espíritu Santo levantó su carga, liberándolo de la desesperación. Cuando oren, anclen su corazón en la palabra de Dios, no en emociones pasajeras. Isaías 1:18 nos invita: vengan ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Comiencen cada día con una oración de fe: Señor, confío en tus promesas, incluso cuando no puedo ver. Pasen tiempo ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia de Cristo fortalece su fe, y recen la coronilla de la Divina Misericordia, confiando sus dudas a su misericordia. En su parroquia, organicen una noche de testimonios, compartiendo historias de oraciones respondidas para fortalecer la fe en su comunidad. Enseñen a sus hijos a confiar en las promesas de Dios, tal vez a través de historias de santos como Santa Teresita, cuya fe infantil la sostuvo en las pruebas. Reflexionen sobre momentos en que la duda nubló sus oraciones, pero la fidelidad de Dios prevaleció. Quizás una oración por sanación fue respondida, no con una cura, sino con paz
o una súplica por guía llevó a una claridad inesperada. Estos son signos de la presencia de Dios. Obrando a través de su fe, organicen un retiro parroquial sobre la fe, explorando pasajes como Hebreos 11, que celebra la fe de los santos. Que sus oraciones sean actos audaces de confianza, arraigados en la certeza del amor de Dios. A medida que la fe fortalece nuestras oraciones, debemos considerar cómo las demandas de la vida pueden desplazar nuestro tiempo con Dios, llevándonos a la siguiente barrera. La cuarta cuestión a considerar es la ocupación, que a menudo eclipsa nuestra vida de oración. Lucas 14, 16-20 relata la parábola de Jesús sobre una gran cena, donde los invitados dieron excusas tierra que inspeccionar, bueyes que probar, un matrimonio que celebrar, priorizando preocupaciones mundanas sobre la invitación de Dios. Hijos míos, ¿cuántas veces permitimos que las demandas del trabajo, la escuela o las tareas diarias releguen la oración a los márgenes de nuestras vidas? Confieso que ha habido mañanas en que mi propia agenda, reuniones, viajes, deberes como pontífice consumió mi tiempo, dejando poco espacio para Dios. Sin embargo, esto es un engaño que nos decimos, que nos falta tiempo para orar. La verdad es que la oración no es una prioridad cuando la ocupación reina. La realidad no es la falta de tiempo, sino la falta de priorización. Reflexionen sobre lo que colocan antes que a Dios. ¿Es el trabajo, el entretenimiento o las obligaciones? Los invitados en la parábola de Jesús eligieron preocupaciones pasajeras sobre la comunión eterna. Y corremos el mismo riesgo cuando dejamos que la ocupación domine. La parábola de Lucas nos recuerda que las excusas nos alejan del reino de Dios. Reserven un tiempo sagrado, tal vez 10 minutos cada mañana, en silencio ante un crucifijo, orando: Señor, tú eres mi prioridad. Limiten las distracciones, como el uso excesivo del teléfono, estableciendo límites, quizás apagando aplicaciones por la noche, para enfocarse en la oración. En su hogar, creen un rincón de oración con una Biblia, una vela y una imagen del Sagrado Corazón, donde su familia pueda reunirse para rezar el rosario o una oración simple juntos. Organicen un retiro parroquial sobre equilibrar la vida y la oración, explorando cómo hacer de Dios el centro de su día. Compartan historias de cómo priorizar la oración ha transformado sus vidas, quizás un momento en que una breve oración trajo paz inesperada en un día agitado. Enseñen a sus hijos a priorizar a Dios, tal vez comenzando cada día con una ofrenda matutina. Señor, te doy este día. En su comunidad, fomenten pequeños actos de oración, pausar antes de las comidas, dar gracias durante un paseo, orar entre tareas. Hagan de la oración su primer acto, no el último, y observen cómo Dios multiplica su tiempo, llenándolo con su gracia. Al reordenar nuestras prioridades, debemos cultivar la disciplina, pues sin ella, nuestras intenciones flaquean, llevándonos al siguiente obstáculo. La quinta es la falta de disciplina, que debilita nuestra resolución para orar consistentemente. 1 Corintios 9:27 revela la disciplina de Pablo, entrenando su cuerpo como atleta para hacer lo que debe, no sea que quede descalificado tras predicar a otros. Sin disciplina, caemos en hábitos que roban nuestro tiempo, desplazarnos por redes sociales, demorarnos en distracciones, perseguir placeres fugaces. Yo también he luchado, pasando horas leyendo comentarios o mensajes, cuando podría haber estado en oración, buscando la presencia de Dios. Esto es un llamado a morir al yo, a sacrificar indulgencias momentáneas por la alegría eterna de la comunión con Dios. La disciplina no es restricción, sino libertad. Permitiendo que su alma se eleve en la presencia de Dios. Establezcan un horario diario de oración, tal vez a las 10:30 de la mañana, durante 15 minutos en silencio con el rosario o un pasaje de las Escrituras, orando: Señor, ayúdame a buscarte primero. Usen herramientas como límites de aplicaciones para proteger su enfoque, quizás desactivando notificaciones de 10 UL de la noche a 8 sones de la mañana,
para crear espacio para la oración vespertina y matutina. En su parroquia, organicen un taller sobre disciplina espiritual, compartiendo historias de cómo la estructura fortalece la oración. Quizás un momento en que un hábito constante de oración trajo claridad a una decisión difícil. Enseñen a sus hijos la disciplina rezando juntos cada noche, tal vez el Ángelus o una oración familiar simple, fomentando hábitos que duren toda la vida. Reflexionen sobre momentos en que la falta de disciplina obstaculizó su oración, quizás mañanas pasadas en el teléfono, en lugar de con Dios. O noches perdidas en entretenimiento. La disciplina requiere sacrificio, una pequeña muerte al yo que produce vida abundante. La imaginería atlética de Pablo nos recuerda que entrenar el alma, como el cuerpo, exige esfuerzo, pero cosecha recompensas eternas. Organicen un desafío parroquial, animando a los miembros a comprometerse con 15 minutos de oración diaria durante un mes, compartiendo sus experiencias en su hogar. Modelen la disciplina priorizando la oración, mostrando a su familia que Dios es lo primero. A medida que la disciplina fortalece nuestra oración, debemos abordar el crecimiento del pecado, que puede asfixiar nuestra vida espiritual, llevándonos a la siguiente barrera. La sexta es el pecado creciente, que alimenta nuestra carne y apaga nuestro espíritu, obstaculizando nuestras oraciones. Gálatas 5:17 declara: la carne desea contra el espíritu, creando una batalla dentro de nosotros que nos impide hacer lo que queremos. Cuando el pecado crece, ya sea chismes, envidia, orgullo o falta de perdón, genera vergüenza, culpa y reticencia a orar, pues la oración auténtica requiere enfrentar nuestras faltas. Gálatas 5:16 nos invita: caminen en el espíritu para vencer los deseos de la carne. Si el pecado obstaculiza su oración, es como una maleza que ahoga el jardín de su alma, sofocando la vida del espíritu dentro de ustedes. Consideren los momentos en que el pecado ha crecido en su vida, quizás un hábito de palabras duras, una negativa a perdonar o una indulgencia secreta. Estos alimentan la carne, dificultando la oración, ya que la vergüenza los aleja de la presencia de Dios. Sin embargo, el Espíritu ofrece un camino hacia la libertad. Vayan a confesarse, confiesen sus pecados a un sacerdote y oren: Señor, arranca los pecados que obstaculizan mi oración. Únanse a un estudio bíblico, sirvan en un ministerio o pasen tiempo en adoración eucarística, dejando que el Espíritu abrume su pecado con gracia. Organicen una misión parroquial sobre vencer el pecado, explorando Gálatas 5, y compartan historias de cómo el Espíritu los ha liberado. Quizás un momento en que confesar un pecado trajo paz inesperada. Enseñen a sus hijos a enfrentar el pecado a través de historias de santos como Santa María Magdalena, cuyo arrepentimiento la transformó en discípula de Cristo. En su comunidad, fomenten la rendición de cuentas a través de grupos de oración, donde los miembros se apoyen mutuamente para vivir virtuosamente. Reflexionen sobre momentos en que eligieron la justicia sobre el pecado, quizás perdonando una ofensa, hablando con amabilidad o sirviendo a los pobres, y vean la obra del Espíritu en esas elecciones. Cada paso en el Espíritu: oración, servicio, estudio disminuye el dominio de la carne, haciendo que sus oraciones sean vibrantes y vivas. Al superar el pecado, debemos redescubrir el amor de Dios, pues perderlo de vista puede convertir la oración en una carga, llevándonos al siguiente obstáculo. La séptima es perder de vista el amor de Dios, que transforma la oración de una conversación gozosa en una tarea pesada. 1 Juan 3:1 proclama: el amor de Dios es tan grande que nos llama sus hijos. Demasiadas veces he tratado la oración como un deber que tachar, olvidando que es un diálogo con mi Padre, que me ama incondicionalmente. ¿Por qué hacemos de la oración una labor cuando es un regalo, una invitación a hablar de corazón a corazón con aquel que nos creó? La oración no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de descansar en su amor.
confiando en que Él se deleita en nuestra presencia. Reflexionen sobre momentos en que la oración se sintió como una tarea, quizás cuando apresuraron un rosario o evitaron orar, pensando que no eran dignos. Yo también he caído en esta trampa, posponiendo la oración porque la veía como una obligación más en un día ocupado. Sin embargo, la oración es una conversación con el Dios que los ama tanto que envió a su Hijo para redimirlos. Juan 3:16 nos recuerda: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Creen un espacio para redescubrir este amor, quizás un altar en casa con una imagen del Sagrado Corazón, donde puedan orar: Jesús, déjame conocer tu amor. En la misa, unan su corazón al sacrificio de Cristo, dejando que la Eucaristía les recuerde su amor sin límites. Organicen un retiro parroquial sobre el amor de Dios, explorando Pinero Juan 3. Y compartan historias de cómo su amor ha transformado su oración, quizás un momento en que sintieron su presencia en una oración silenciosa. Enseñen a sus hijos a ver la oración como una conversación, tal vez a través de historias de la compasión de Jesús, como su encuentro con la mujer en el pozo. En su comunidad, reflejen el amor de Dios a través de actos de caridad, visitando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los solitarios. Que el amor de Dios sea el latido de su oración, acercándolos a Él. Al descansar en su amor, debemos liberarnos de reglas autoimpuestas que pueden cargar nuestra oración, llevándonos al siguiente obstáculo. La octava es crear reglas innecesarias para la oración, que pueden sofocar nuestra comunión con Dios. Marcos 7:1, 2 relata a los fariseos criticando a los discípulos de Jesús por no seguir rituales humanos de lavarse las manos antes de comer. Estas reglas, no encontradas en la ley de Dios, cargan a los fieles con tradiciones humanas. Yo también he caído en esta trampa, pensando que debo orar una hora, leer las Escrituras primero, o arrodillarme en soledad para orar correctamente. Cuando el tiempo era corto, evitaba orar, creyendo que no era suficiente. Sin embargo, Dios desea su corazón, no reglas rígidas. La oración puede ser un susurro rápido en el coche, un agradecimiento antes de comer, o una súplica entre tareas. Reflexionen sobre las reglas que han impuesto a su oración, quizás pensando que deben orar durante un tiempo determinado, en un lugar específico o en una postura particular. Estas pueden convertirse en tradiciones fariseas, alejándolos de la simplicidad de Dios. Marcos 7:3-4 nos recuerda que Jesús reprendió tales reglas humanas, llamándonos a una adoración auténtica. Oren como viven mientras conducen al trabajo, entre series en el gimnasio, o durante un paseo ofreciendo: Señor, soy tuyo en este momento, en su hogar. Enseñen a sus hijos a orar en cualquier lugar, en cualquier momento, quizás con una breve oración antes de dormir. Jesús, te amo. Organicen un taller parroquial sobre oración simple, explorando Marcos 7, y animen a la oración espontánea de las comidas, durante luchas o en momentos de alegría. En su comunidad, fomenten una cultura de oración accesible. Compartan historias de cómo oraciones breves los han acercado a Dios, quizás un momento de gratitud que elevó su espíritu. Organicen una caminata de oración parroquial, orando mientras recorren su vecindario, reflejando la presencia de Dios en la vida diaria. Que la oración sea un diálogo vivo, libre del peso de las tradiciones humanas. Al simplificar nuestra oración, debemos abordar la falta de perdón, que cierra nuestros corazones a la gracia de Dios, llevándonos a la siguiente barrera. La novena es la falta de perdón, que obstaculiza nuestras oraciones y nuestra relación con Dios. Mateo 6:14-15 advierte: si no perdonamos a los demás, nuestro Padre no nos perdonará. Recuerdo a una pareja que conocí en mis viajes, ferviente en su deseo de servir a Dios, pero frenada por agravios pasados entre ellos. Oraban por guía para trabajar por la gloria de Dios, pero sus oraciones no eran respondidas porque no se habían reconciliado.
Dios espera que perdonemos antes de hablar más, pues la falta de perdón es una cadena que ata nuestros corazones. Reflexionen sobre su propio corazón. ¿Hay alguien, un cónyuge, amigo o enemigo a quien no han perdonado? Las palabras de Mateo nos recuerdan que el perdón no es opcional, sino esencial para la comunión con Dios. Vayan y hagan las paces, busquen la reconciliación, ya sea a través de una conversación, una carta o una oración. En la confesión, presenten su falta de perdón ante Dios, orando: Señor, concédeme un corazón que perdone. Asistan a la misa con un corazón abierto al perdón, dejando que la Eucaristía sane sus heridas. Organicen un servicio de reconciliación parroquial, compartiendo historias de perdón. Quizás un momento en que perdonar a alguien trajo paz a su alma. Enseñen a sus hijos a perdonar a través del ejemplo de Cristo, quizás compartiendo la parábola del hijo pródigo. En su comunidad, fomenten el perdón a través de actos de caridad y oración. Cuando alguien los ofenda, oren por ellos, como Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos. Organicen un retiro parroquial sobre el perdón, explorando Mateo 6, e inviten a otros a liberar rencores a través del sacramento de la reconciliación. El perdón abre los cielos, haciendo que sus oraciones sean una ofrenda dulce para Dios. Al perdonar, debemos vivir correctamente nuestras vocaciones, pues descuidar nuestros deberes puede obstaculizar nuestras oraciones, llevándonos al obstáculo final. La 10ª es descuidar nuestros deberes, particularmente en las relaciones, lo que puede obstruir nuestras oraciones. 1 Pedro 3:7 aconseja a los esposos: honren a sus esposas como coherederas de la gracia, para que sus oraciones no sean obstaculizadas. Un esposo que desatiende la dignidad de su esposa, o cualquiera que descuida sus roles dados por Dios como padre, cónyuge o miembro de la comunidad, encuentra sus oraciones debilitadas. Nuestras vocaciones son llamados sagrados, y vivirlas con amor fortalece nuestra comunión con Dios. Reflexionen sobre sus deberes. Honran a su cónyuge con comprensión, cuidan a sus hijos con paciencia, o sirven a su comunidad con generosidad. Descuidar estos roles crea una discordia que obstaculiza la oración. Las palabras de 1 Pedro nos recuerdan que nuestras relaciones reflejan nuestra relación con Dios. Creen un examen de conciencia diario, tal vez ante una imagen de San José orando: Señor, ayúdame a vivir mi llamado con amor. En su hogar, modelen su vocación. Esposos, amen a sus esposas. Padres, nutran a sus hijos. Todos, sirvan a su comunidad. Organicen un retiro parroquial sobre la santidad vocacional, explorando 1 Pedro 3. Y compartan historias de cómo vivir sus deberes ha profundizado su oración. Quizás un momento en que servir a otros los acercó a Dios. Enseñen a sus hijos a honrar sus roles a través de historias de santos como Santa Gianna Molla, quien vivió su vocación como madre y médica con amor. En su comunidad, fomenten una cultura de servicio, visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos, oren con los solitarios. Organicen un taller parroquial sobre vivir la propia vocación, animando a los miembros a reflexionar sobre sus deberes. Cumplan su llamado con amor, y sus oraciones ascenderán con poder, pues un corazón alineado con el propósito de Dios ora con claridad y fuerza. Al abrazar nuestros deberes, completamos el círculo, listos para orar correctamente con un corazón purificado, alineado y fiel. Amados míos, habiendo explorado estas barreras pecado, orar fuera de la voluntad de Dios, falta de fe, ocupación, falta de disciplina, pecado creciente, perder de vista el amor de Dios, reglas innecesarias, falta de perdón y descuidar los deberes, dirijamos ahora nuestra atención al camino de orar correctamente. La oración no es una fórmula, sino una relación, un diálogo con el Dios que los ama. Para orar correctamente, comiencen con el arrepentimiento, buscando la confesión para limpiar su corazón. Alineen sus oraciones con la voluntad de Dios.
discerniendo su plan a través de las Escrituras, la Eucaristía y la guía del Espíritu Santo. Oren con fe, confiando en las promesas de Dios por encima de sus emociones. Como nos asegura Hebreos 11:6, Dios recompensa a quienes lo buscan con fe. Hagan de la oración una prioridad, reservando tiempo sagrado cada día, mañana, mediodía o noche para hablar con Dios. Cultiven la disciplina estableciendo límites contra las distracciones, creando un ritmo de oración que sostenga su alma. Caminen en el Espíritu para vencer el pecado a través de la misa regular, la adoración eucarística y actos de caridad. Descansen en el amor de Dios, viendo la oración como una conversación con su Padre, no una tarea. Mantengan la oración simple, libre de reglas autoimpuestas, ofreciendo oraciones breves a lo largo del día. Perdonen a los demás, como Cristo perdonó, y vivan su vocación con amor, honrando sus deberes hacia la familia y la comunidad. En su hogar, creen un santuario de oración, un crucifijo, una vela, una Biblia abierta donde su familia pueda rezar el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, o una oración simple juntos. En su parroquia, fomenten una cultura de oración a través de retiros, grupos de oración y servicios de reconciliación. Enseñen a sus hijos a orar con historias de santos como San Juan María Vianney, cuyas oraciones transformaron su parroquia. Que su vida sea una oración, un testimonio del amor de Dios, como nos exhorta Colosenses 3:17. Hagan todo en el nombre del Señor Jesús. Hijos e hijas queridos, al concluir esta reflexión, elevemos nuestros corazones en oración a nuestro Dios misericordioso, que escucha cada clamor de sus hijos. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones antes de que hablemos, y tu amor nunca falla. Límpianos del pecado con tu misericordia. Alinea nuestras oraciones con tu perfecta voluntad, y llénanos de fe para confiar en tus promesas. Concédenos disciplina para buscarte por encima de la ocupación de la vida, fuerza para vencer la carne, y gracia para descansar en tu amor. Libéranos de reglas autoimpuestas, para que oremos con simplicidad y sinceridad. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, y a vivir nuestras vocaciones con amor, para que nuestras oraciones asciendan como incienso ante tu trono. Que tu Espíritu Santo nos guíe, transformando nuestras vidas en un himno de alabanza, una luz que brilla en la oscuridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los insto a dejar que este mensaje eche raíces en su alma. Compártanlo con una persona hoy, un amigo, un vecino, un extraño que anhela esperanza, y que sus palabras enciendan la fe en su corazón. Como exhorta Mateo 5:16. Dejen que su luz brille ante los demás. En sus hogares, creen un santuario de oración, donde su familia pueda reunirse cada noche para rezar el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, confiando sus vidas a la guía de Dios. Suscríbanse a este viaje de fe, para que crezcamos como una comunidad global unida en el amor de Cristo. Vivan como testigos en cada momento. Levántense cada mañana, ofreciendo su corazón a Dios, orando. Espíritu Santo, guía mis oraciones al corazón del Padre. En la misa, fijen sus ojos en la hostia elevada, renovando su compromiso de orar correctamente. En momentos de silencio, confíen en que Dios está cerca, moldeando su corazón para su gloria. Organicen una vigilia de oración parroquial en Pentecostés, uniendo a su comunidad en himnos y oraciones al Espíritu Santo. En los comentarios, compartan cómo estas verdades han tocado sus vidas, sus historias de oraciones respondidas, lecciones aprendidas o momentos de la presencia de Dios. Que la paz de Cristo, que envió a su Espíritu para guiarnos, el amor de María, que oró perfectamente en su fiat, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los llenen y permanezcan con ustedes siempre, guiándolos en santidad, consolándolos en el silencio, y llevándolos a la gloria de la vida eterna. Amén.